3, 2, 1, vamos. Hola, soy Cecilia Valenzuela, esto es Mira quién habla. El titular del diario El Comercio hoy lo dice todo. APRA y Fujimorismo se enfrentan por confianza a Cateriano. ¿Esto qué significa? Las elecciones ya comenzaron, los fujimoristas quieren marcar distancia de los apristas. Durante los últimos 4 años han ido más o menos juntos, oponiéndose, siendo, bueno, pues críticos del gobierno de Ollantaytamala, pero las elecciones se acercan. Nosotros nos dirigimos hacia Miraflores. Vamos a entrevistar al expresidente Alan García. Vamos a preguntarle qué piensa de esa expresión fujimorista que le ha llamado desubicado. Doctor García, los fujimoristas dicen que usted es un desubicado. Y esto porque les ha recomendado que voten a favor de la confianza para el gabinete cateriano. Yo no puedo dar lecciones a nadie y mucho menos órdenes. Simplemente he expresado como político mi deseo de que todos contribuyamos a que los últimos 15 meses de este gobierno se aprovechen al máximo en beneficio del pueblo. Y en segundo lugar, que el próximo gobierno reciba una situación en las mejores condiciones. Y creo que para eso se necesita, desde la política, crear un clima, un ambiente de serenidad, de estabilidad, que permita a esta última parte optimizar sus posibilidades. Pero yo no soy nadie para dar lecciones dentro del partido fujimorista. ¿En esta sala se reunió con el ministro cateriano? En esta histórica sala, poco a la izquierda donde está usted, estuvo el señor Cateriano, el primer ministro, con sus 3 ministros, y enfrente estuve con los señores Benavides, Cornejo y el otro ministro, junto con nosotros, el ministro Hidalgo, para conversar, y en verdad fue un diálogo real. En oportunidades anteriores se hacían grandes convocatorias a Palacio de Gobierno, donde cada partido, grande o pequeño, tenía 3 minutos para hablar y luego escuchar lo que se dijera en Palacio. Pero aquí hubo un diálogo y de verdad creo que fue constructivo, positivo y civilizado. ¿No fue usted un poco exagerado? Recibió a Cateriano con una sonrisa de oreja a oreja. Usted todavía no sabía qué era lo que le iba a proponer. Y además se trataba de un viejo enemigo político. Yo no tengo enemigos. He tenido adversarios, pero por el Perú no los tengo. Olvido toda adversidad. Mire usted, en este momento la situación internacional no es positiva. La acción del gobierno en sus casi 4 primeros años no ha sido la más eficaz. Tenemos un niño en ciernes que puede afectar la economía del país. Y finalmente el dólar se está fortaleciendo y en cualquier momento descapitaliza al Perú. Frente a eso, necesitamos unir fuerzas. Y lo que es más importante, devolverle al pueblo peruano, diré, una sensación de confianza para terminar con la angustia que está viviendo por inseguridad, porque no sabe hasta dónde los políticos se destriparán. Entonces creo que lo positivo es eso. Para eso servimos los hombres políticos, y especialmente quienes hemos sido jefes de Estado. ¿Podría haber desconcertado a la opinión pública? Yo creo que no. Porque claro, su actitud, sus gestos fueron bastante exagerados, sobre todo al principio. Bueno, para quien tiene un enfrentamiento cerebral contra el gobierno, posiblemente suene exagerado. Pero a unos días antes, a través del Twitter, se decían Samba Canuta. No, yo jamás, revise usted mis twitters. Yo nunca hablo ni en primera persona, simplemente menciono temas económicos, y cuando ocurre una catástrofe en Cali-Guarma, la menciono porque creo que no está siendo manejada con eficiencia, etcétera. Pero decirle Samba Canuta a alguien, nunca. A nadie que me insulte. Pero él se lo decía a usted. Bueno, sí. Cada uno actúa de acuerdo a su temperamento, pero como dije, y la historia mundial y nacional tiene múltiples pruebas de que cuando una persona ocupa un cargo que la obliga a tener otro nivel, asume ese nivel, y yo no desconfío de eso. El APRA va a votar a favor de la confianza, pero ustedes solo tienen 4 votos en el Congreso. ¿Cómo es que, siendo una representación o teniendo una representación tan chiquita, pues han causado la mayor de las expectativas? Eso molesta a otros.
Pero mire usted, el APRA durante largos decenios, 20, 30 años, no tuvo ni un regidor en el Perú, pero tenía influencia social. ¿Y sabe por qué tiene influencia social? Y en este caso, porque hacemos lo que está esperando el Perú. El Perú está esperando unión para terminar con la angustia y para terminar con el futuro que no se ve claro. Y yo creo que hay que mostrar eso. Se gane o no se gane las futuras elecciones, el país tiene que estar mejor más adelante. Y yo creo que eso es lo que muestra un APRA, o por lo menos un Alan García, pues dispuesto a trabajar por el Perú y no por sus intereses. Es una receta hasta tonta y contraproducente que uno, y además en la última parte de un gobierno, se esfuerce en jalar los pies al gobierno para que todo se hunda, con uno también a bordo del barco. No le veo ningún sentido. Ahora vamos. Cateriano se ha vuelto dialogante. Urresti ha dejado el gabinete y ha salido a hacer campaña. Eso pone al presidente Humala a cargo, o deja al presidente Humala a cargo de la fuerza de choque. ¿Cuánto tiempo le avisora, cuánto tiempo de vida le calcula usted al ministro Cateriano? Bueno, yo espero que sea hasta terminar el gobierno, porque ahora está arropado por un conjunto nacional que ve con expectativa su diálogo y que tome algunas decisiones, reiniciar el proyecto Tía María, hacerlo de la mejor manera con la población, ya eso es parte de su estilo y estrategia, pero yo espero que él pueda concluir con el gobierno y tomar el liderazgo que el presidente Humala dejó de lado en el tema de la seguridad pública, que es prioritario para las familias, prioritario. En segundo lugar, tomar algunas medidas muy concretas para reactivar la economía, haciendo que la sociedad participe en la ejecución del presupuesto, núcleos ejecutores en los colegios, en la infraestructura de riego, en fin, facilitar a los gobiernos regionales que están lentos que abran las concesiones y crear para eso un fideicomiso haciendo valor presente de lo que recibirán en el futuro, etcétera, etcétera. Puede hacer muchas cosas. Discúlpeme, ¿eso es lo que usted espera o eso es lo que Cateriano ofreció? No, en el diálogo, cuando se le planteó, por ejemplo, este tema respecto a la infraestructura educativa, la infraestructura hospitalaria, si eso se hace a través de los ministerios, las calendas griegas, ¿ah? Eso lo aprendí en el gobierno. Entonces, organizamos a los padres de familia con los directores y el alcalde del distrito y ellos hacen la renovación del colegio sin que de 12.000 obras hechas así con núcleos ejecutores, ni uno solo haya terminado con denuncia o en la cárcel. Eso para reactivar rápidamente la rápidamente economía, el gasto y trabajo. Además el gasto social. Si usted, por ejemplo, que como arequipeña conoce bien la agricultura, hiciera la renovación de la infraestructura de riego en todos los canales que hay en el país, que son muchísimos, y pone 200 millones, casi todo eso se ve en jornales de la población que reviste los canales y que permite que haya más agua finalmente, que es la que se pierde con el drenaje. Ese tipo de obras son las que necesita rápidamente nuestro país. Por ejemplo, fue uno de los temas que mediante un decreto hicimos durante el gobierno frente a la crisis mundial del 2008, habilitar sábados y domingos y días feriados como días hábiles de la administración pública. Porque cuando se dice, la administración responderá al proyecto de inversión dentro de 30 días hábiles, son 2 meses. Entonces habilitamos todos los días como hábiles. Y por consiguiente redujimos a la mitad los plazos. Por eso avanzó el Perú y crecía al 8%. Para incentivar el consumo interno, para reactivar la economía, el gabinete necesita también oxígeno político. Eso es lo que ¿Qué ha estamos ofrecido? haciendo. ¿Qué ha ofrecido? Claro, ustedes están ofreciendo participar, apoyar, pero ¿qué ha ofrecido el ministro Cateriano que le ha ofrecido a usted en el caso de la DINI, por ejemplo? Porque una de las cosas que ha enrarecido tremendamente la relación del gobierno, que no era fácil y que no era llevadera con la mayoría de la oposición, pero lo que más ha enrarecido ha sido el tema de los expedientes. Hay congresistas que tienen información de que hay fotografías de sus hijos menores de edad en esos expedientes. Y eso no ha pasado, pues ahí no ha habido forma. Por eso pagó pato la doctora Najara, una doctora correcta, pero que no tenía el poder de controlar a la DINI. ¿Qué ha ofrecido Cateriano que le
le ha dicho a usted Yo sobre no el tema de podría- la DINI? No podría decir que ha ofrecido, porque eso significaría ya hacer un pacto escrito que tiene que ser puesto en marcha. Pero en el buen trámite del intercambio de opiniones, estuvimos de acuerdo en que la DINI debía tener un control democrático. Y creo que es el momento de plantear que en adelante no sea el presidente que nombra entre sus amigos. Yo no nombré ningún aprista, nunca allí, especialmente, porque no podía hacer eso, pero el señor nombra a sus compañeros de promoción, que han estado con él 5 años en la escuela y después en la carrera militar. Entonces se vuelven unos jefes de inteligencia sospechosos. Necesitamos que el presidente haga una propuesta, una terna al Congreso y el Congreso elige, pero además la Corte Suprema, el Ministerio Público, el Jurado de Elecciones puede tener un control democrático de lo que se está haciendo. Para eso están las instituciones. Si no hacemos eso, cualquiera que sea nombrado comenzará nuevamente a utilizar recursos y personas para vigilar a los que sean opositores al gobierno. Aquí se confunde mucho un peligro de infidencia o de espionaje internacional con la actitud de los opositores, que hay que estar vigilando, que hay que estar mirando con quién se reúnen. Pues sí, yo cuando he visto los papeles de la famosa DINI respecto a mí, que sugieren el tema de los narcoindultos, hay que abordarlo y profundizarlo de la siguiente manera. O sea, están haciendo un libreto para los actores políticos del gobierno en el Parlamento, en contra de los opositores. No, tiene que haber un control democrático. Creo que en eso estuvimos bastante de acuerdo, sin llegar a redactar el proyecto, pero creo que el señor Cateriano ganaría mucho haciendo ese planteamiento. Tiene la energía y el carácter como para vigilar la DINI, porque finalmente la DINI es una entidad que está a cargo de la oficina del primer ministro, Consejo, claro. Sí. Creo que a él le toca ese tema, ¿no? No estoy para dar lecciones, pero yo pero creo tiene que tener sería poder, un pues. caso positivo. No solo, Creo que no solo que le en toque, el momento lo tiene que tener poder. El poder no es solamente el cargo que se ocupa, es la expectativa nacional y es la actitud de los otros. Y como se ha demostrado en el diálogo, los otros saben que si nos va mal ahora, nos va mal a todos. Por consiguiente, apoyemos por el Perú, no por el señor Humala, apoyemos por el Perú. Esta es una circunstancia en la cual creo que actuando unidos y creando un buen ambiente, el Perú puede tener, y así lo he calculado con economistas, un 30% más de inversión privada de aquí hasta el final del gobierno. Eso significa muchísimos empleos, muchísimos empleos. Y en el tema de Chile, el tema del espionaje del que fuimos víctimas, que debían realmente resolverse a través de la Cancillería, la sensación es que el presidente lo mantiene, lo tiene en su gaveta, si no en su mano, sobre su escritorio. En ese tema, ¿de qué hablaron? Porque es peligroso utilizarlo políticamente, muy peligroso. Sin ser infidente, me permití decirle al primer ministro, el tema de Chile es parte también de la zozobra. Hay zozobra por la inseguridad en las calles, para los más humildes, porque la inseguridad es un acto de injusticia social, sufren más los más pobres del Perú. Pero el tema de Chile es zozobra para la clase media, para los 180.000 peruanos que viven allá, para los inversionistas peruanos que han hecho inversión allá o reciben inversión chilena aquí. Entonces se vuelve un tema que trae inestabilidad. Hay que poner eso en cuerda separada y dejar que la Cancillería trabaje y no seguir haciendo declaraciones o jalando la cuerda para ver cómo hacemos un titular. Pero además, como la población es inteligente y los medios de comunicación también, cada vez esos titulares dan para menos, ¿no? O sea que yo creo que ya pasó el tema. Chile debió iniciar una investigación profunda, Chile debió sancionar si tenía certeza. Eso es nuestro deseo. Total, si no lo hacen como normalmente, 100 países del mundo no lo hacen y dejan que el tiempo se cree el olvido sobre el tema. Bueno, tampoco se trata de seguir jalando para que los que sufran sean los 180.000 peruanos que están allá, ¿no? Nadine Heredia ha sido citada por la Comisión Belaún del Ocio y la respuesta de los congresistas de Gana Perú ha sido, la verdad es que demasiado altiva, ¿no? Han dicho, si insisten en citarla, pues eso va a afectar la gobernabilidad.
Así tal cual lo han dicho. Bueno, eso justamente entonces confirma que el gobierno es la señora. Si se va a citar a una persona que afecta a la gobernabilidad es porque es el gobierno en sí mismo. Me relevo de decir más. Vamos a conversar sobre narcotráfico, narcoindultos, y también vamos a conversar sobre su libro, sobre su última publicación, sobre su prólogo, entre otras cosas. Pero le voy a pedir un favor. Tengo que hacer una pausa comercial. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Estamos conversando con el expresidente Alan García. Vamos a seguir hablando con él. Queremos preguntarle sobre Gerald Oropesa. Volvemos.